Si te gustan las gallinas ponedoras, pero no sabes cómo iniciar tu proyecto, quédate en este video porque te explicaremos aquellos puntos esenciales a tomar en cuenta. Desde nuestra experiencia, lo primero que hay que tener en cuenta son interrogantes. Si en verdad nos gusta este campo, si en verdad estamos dispuestos a trabajar en él, si queremos un proyecto a gran escala o a pequeña escala, cuánto es nuestro capital, evaluar la rentabilidad y capacitarnos muy bien antes de comenzar. Sabemos que el trabajo en el campo no es tarea sencilla para cualquier persona, pero realmente con el pasar del tiempo uno le va cogiendo ese amor que este trabajo merece, especialmente el campo de las gallinas ponedoras. Es un campo de mucho aprendizaje y eso es de las primeras cosas que tenemos que mirar, lo que vamos a aprender, frutos que esto puede dar y sobre todo la parte económica. Antes de cualquier cosa, tenemos que saber cuál es la línea genética que vamos a utilizar. Ya de esto hablamos un poco en el video pasado. La línea genética a utilizar, su capacidad productiva, las medidas del galpón, los implementos que necesitamos para hacer las cosas bien. Los trabajadores, si queremos tener trabajadores, o si vamos a hacer el trabajo por cuenta propia. En cuanto a la construcción y el acondicionamiento del galpón, debemos tomar en cuenta las condiciones climáticas porque en base a ellas vamos a proceder a trabajar y elaborar nuestro galpón. La cantidad de aves por metro cuadrado varía según las condiciones climáticas. Si nos encontramos en un clima frío, podemos tener de 9 a 10 aves por metro cuadrado. Dado el caso de un clima cálido, de 7 a 8, y en clima caliente, de 6 a 7 gallinas por metro cuadrado. Es muy importante tener en cuenta estas cantidades, porque si en un clima caliente ponemos más aves de la cuenta, van a haber muchas más posibilidades de ahogamiento. Como es un clima con mucho calor, mientras más aves hayan, más dificultad va a haber de respirar. Y si es un clima frío y ponemos muy pocas aves por metro cuadrado, va a pasar todo lo contrario. Teniendo presentes estos datos, podemos proceder a la construcción y el acondicionamiento de nuestro galpón. Recomendamos trabajar con materiales resistentes como lo pueden ser la guava, la teja de zinc, el etherboard. También se recomienda que la distancia entre un galpón y otra sea como mínimo del ancho del galpón. Esto lo hacemos con el fin de maximizar la salud y rendimiento de nuestras aves. ¿Esto qué quiere decir exactamente? Si nuestro galpón mide de ancho, pongámosle 30 metros, la distancia hacia el otro galpón deben ser 30 metros y así sucesivamente. Si mide 10 metros de ancho, la distancia hacia el otro galpón debe ser de 10. También esto va a disminuir las posibilidades de que hayan cruces de enfermedades de un galpón hacia el otro, especialmente cuando las aves de los distintos galpones son de distintas edades. Las aves, las gallinas que tienen más edad son menos susceptibles a las enfermedades, mientras que si tenemos aves de 16 o incluso en la fase de levante, estas se pueden enfermar con mucha más facilidad y tener mortalidades. Tomemos en cuenta que el galpón debe contar con un enmallado adecuado, ya sea de plástico o metal. El material del enmallado va a variar especialmente de un factor, y es el tipo de plaga o el tipo de animales que tengamos en nuestra zona. Si hay presencia de zarigüeyas o mal llamado en Colombia chuchas, es necesario poner una malla metálica, ya que los dientes de las zarigüeyas son bastante afilados y pueden romper con facilidad una malla plástica, al igual que si hay presencia de perros, de vecinos o incluso en nuestra granja y el perro sea un poco bravo, es importante tener esto en cuenta. Si no presentamos mayores amenazas en nuestra zona, se puede poner una plástica.
Esto también reduciría un poco el coste final de la construcción de nuestro galpón. También es muy importante un buen encortinado, tener un buen manejo de cortinas y sobre todo una excelente instalación de agua y de luz. En cuanto a estas últimas instalaciones, sugerimos que sean de fácil manejo. Referente al agua, recomendamos colocar una llave de paso con el fin de cerrar el agua por las noches y así evitamos inundaciones. Y en cuanto al sistema de luz, recomendamos hacer instalaciones prácticas con mucha uniformidad para llegar a todos los rincones de nuestro galpón. Sobre todo en estas dos últimas instalaciones, tenemos que contratar o que alguien nos haga estos trabajos, porque realmente, así como son de importantes, son igual de delicados. Si yo me pongo a hacer el sistema eléctrico, va a terminar mal, porque no sé de electricidad. Esto nos lleva al caso de que quizás nuestro galpón pueda incendiarse por un cortocircuito que pase quizás en horas de las noches o en cualquier otro momento. Y la instalación de agua se inunde nuestro galpón. No solo lo veamos por pérdidas materiales, también veámoslo como pérdidas de nuestras aves. Si se incendia, se van a morir nuestras aves. Si hay un flujo mayor de agua, puede que éstas se ahoguen. En el caso de que controlemos esta posible inundación, hay que tener en cuenta que esta cama del galpón hay que cambiarla en el momento, porque no podemos tener una cama húmeda, porque esto va a llevar a mayores niveles de amoníaco y va a afectar en mucha medida la salud de nuestras aves. Debemos reservar un espacio para la clínica de recuperación. La clínica de recuperación es aquel pequeño lugar que recomendamos construir dentro del galpón por si se presentan casos de aves enfermas o que puedan estar sufriendo de picotaje por otras gallinas de este mismo galpón. Este espacio, como su nombre lo dice, es de recuperación. Son aves a las que se les va a dar un trato un poco especial. Mayor cantidad de agua, mayor cantidad de alimentación o de concentrado y vitaminas en caso de que sea necesario. Es una zona reservada. No va a estar abierta hacia las otras aves, va a estar cerrada especialmente para las aves que lo requieran. Referente al acondicionamiento y el equipamiento, tenemos que llenar el galpón de viruta. Recomendamos una viruta gruesa, con un mínimo de 25 a 30 centímetros de altura. Esto lo hacemos con la finalidad de que nuestras aves puedan hacerse baños de tierra y seguir sus comportamientos naturales. Recomendamos utilizar bebederos automáticos y comederos de etapa adulta. Estos pueden ser de 12 o 18 kilos. En cuanto a los nidales, podemos optar por opciones más ecológicas. Las medidas ideales para los nidales son de 30 por 30 por 30. Esto nos asegura de que nuestras aves tengan un poco más de oscuridad. El manejo y cuidado que les brindemos a nuestras aves, tanto en su etapa de levante como en la etapa adulta, es fundamental. De esto va a depender su vida productiva y vida en general, y sobre todo la calidad de su postura. Recordemos que estas aves son sumamente delicadas y requieren de cuidados estrictos para su calidad de vida. Uno de los hábitos que debemos implementar es darles el concentrado a la misma hora diariamente. Suministrar como mínimo 14 horas de luz entre natural y artificial. Hay otros parámetros a tomar en cuenta que quizá pueden pasar desapercibidos. Bodegas independientes para los insumos médicos, los equipos que vamos a necesitar para nuestras aves, el concentrado, herramientas y quizás algunas otras cosas que podamos tener en nuestra granja. Ya son cosas normativas y ya cosas independientes que cada persona necesite. También hay que tomar en cuenta aquellas herramientas que vamos a utilizar quizás no dentro de los galpones, sino afuera de ellos. Cosas como por ejemplo palas en caso de ser necesarios, rastrillos, escobas, trapeadoras y estas cosas más comunes. También debemos tener en cuenta que a nuestra granja
hay que guadañar la maleza que pueda haber en ella, especialmente cuando alrededor de nuestros galpones es en tierra. Por ejemplo, aquí en nuestra granja lo hacemos constantemente para evitar que haya mucha altura del césped, de la hierba, de la manga, como le digan en su país. Y esto también nos permite evitar que cualquier animal, cualquier roedor o incluso insectos se pueda concentrar alrededor de los galpones. Recordemos que no debe interferir ningún otro animal dentro de los galpones, no solo por el tema de enfermedades, sino también por el tema de higiene en general. Ahora algo muy importante y es el plan vacunal. Esto tiene que ir de la mano sí o sí de un médico veterinario. Este plan vacunal va a variar dependiendo de la zona, de la localidad en la que nos encontremos. Esto quiere decir que el esquema vacunal de Colombia no va a ser el mismo de Argentina, o incluso el esquema vacunal que utilizamos nosotros en nuestra localidad, en Bello, Antioquia, no es la misma que en el oriente antioqueño. No es lo mismo el esquema vacunal que se puede utilizar en Bello al esquema vacunal que se puede utilizar en Guarne, en Río Negro, porque son climas distintos. Las condiciones varían al igual que las vacunas. Por eso recomendamos ir de la mano con un médico veterinario especializado en el tema. La vacuna de Newcastle es de las más comunes que se pueden encontrar y de las que más se colocan. Esta vacuna se les aplica desde pequeñas y cada 10 semanas, cada ciertas semanas, se les tiene que hacer un refuerzo. Que por cierto van a encontrar un video anclado en la descripción sobre cómo aplicar ese refuerzo de la vacuna. Algo importante a definir es en qué mercado nos queremos enfocar. Como lo hablamos en un video anterior, dependiendo la cantidad de aves que se adquieran, nos podemos enfocar a distintos mercados. Pocas gallinas, mercados pequeños. Mayor cantidad de gallinas, mercados mucho más amplios. Tengamos en cuenta que estos mercados mucho más amplios son de 1000 aves para arriba. Si son pocas aves, estamos hablando de menos de 1000, fácilmente podemos hacer el trabajo nosotros como independientes. La recolección de huevos, la alimentación, incluso la clasificación de los huevos. Esto sí, teniendo mucho aseo y mucho cuidado al ser una persona individual. Tener en cuenta que si estoy, por ejemplo, dentro de un galpón, me tengo que desinfectar antes de entrar a él y preferiblemente al salir. El tema de la bioseguridad es muy importante. Si vamos a tener un proyecto a mayor escala, necesitamos personal, preferiblemente. A partir de 1500, 2000 aves, ya se hace necesario tener a otra persona. Esta persona, tanto como nosotros, o estas personas, deben de tener ciertas condiciones. Principalmente el vestuario. El vestuario deben ser tonos neutros. No optar por colores muy llamativos, ya que esto va a llamar la atención de las gallinas y quizás las lleguemos a estresar cuando entremos dentro del galpón. Evitar colores muy fuertes como rojos, morados, tonos fosforescentes, tonos fluorescentes. Y ojalá que las botas que utilicemos sean de caucho. A la hora de clasificar los huevos y de almacenarlos, con más razón tenemos que tener mucho cuidado con la higiene. Debemos de lavarnos las manos, ser muy cuidadosos con el aseo de los huevos. Recuerden que los huevos no se lavan. No se lavan. Los huevos son porosos, la cáscara de los huevos es porosa y cuando la lavamos afectamos esta porosidad, afectamos esta membrana y eso hace que los huevos se dañen con mayor facilidad. Si están muy sucios, que es normal que pase, no es algo raro, es algo del día a día, realmente que los huevos salgan sucios, se deben limpiar con un trapo muy poco húmedo y en caso de tener suciedad muy pegada, se les puede pasar una esponja de brillo o un cuchillo con mucha cautela. Recomendamos no tener ningún agente químico dentro de la zona de clasificación de huevos, para evitar que estos mismos de pronto se les pueda pegar algún olor no deseable o alguna partícula de este químico.
la porosidad lo absorbe. Si el huevo lo absorbe, ya no es tan recomendable consumirlo. Enfocándonos un poco más en el tema de bioseguridad, que por cierto hay una masterclass ya grabada en nuestro canal, debemos desinfectar cualquier vehículo que entre a nuestra granja o a nuestra unidad productiva, especialmente si sabemos que el vehículo pudo tener contacto con otra avícola que probablemente haya una enfermedad dentro de ella. Entonces al carro, al camión, la moto, entrar con esa infección, nuestras gallinas se van a infectar. Entonces es necesario tener un arco de desinfección en nuestra unidad productiva. O si no se tiene arco, hacerlo con una bomba de mano. Enfocarse mucho en las llantas y en la carrocería. Al igual que el personal que entre también debe tener algunas medidas estrictas. El tema de bañarse, sí, es necesario bañarnos, porque nuestras aves son muy receptivas a las enfermedades. Y si se presentan muchos casos de mortalidad, debemos ver la variante de nuestro propio aseo. No es que como tenemos una granja, cualquier persona va a entrar en ella. Que me visita un familiar y quieren ver las gallinas. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Es debido? No, es debido. También recordemos que las gallinas tienen memoria y nuestras aves nos van a reconocer. Si muchas personas entran en el galpón diario, constantemente, o incluso si se cambia el trabajador muy frecuentemente, las gallinas también se van a estresar. De nuestras decisiones va a variar qué tan productivo, qué tan rentable sea nuestra granja avícola. Comenzar no es sencillo, pero no es imposible. Siempre los comienzos suelen ser difíciles, claro que sí, y más que todo cuando no estamos capacitados, como lo dije al inicio del video. Capacitarse, saber de las enfermedades, saber de los manejos, saber cada cuánto se tiene que hacer cada cosa que se requiera y no pasar las cosas pequeñas por alto, porque de las cosas pequeñas es de donde más se influye la producción. Como debemos capacitarnos, tenemos que ser muy rigurosos, muy responsables y recordar que este es nuestro trabajo, nuestro proyecto, quizás el proyecto de vida de muchas personas. Enfocándonos en esto, no podemos desperdiciar la inversión que estamos haciendo. El tema del campo no es para cualquier persona, pero si se tienen las ganas, se puede hacer. En nuestro curso de novatos expertos, justamente les damos el conocimiento de todo esto y mucha más profundidad de lo que estoy diciendo en este video. El link lo pueden tener en la descripción. Gracias por llegar al final de este video. Esperamos que esa información haya sido de su total agrado y los inspire, los ayude, los motive a comenzar en este maravilloso mundo. Muchos ánimos, mucha fuerza le deseamos todo el personal de RM. Recuerden que somos su familia. La familia de RM. Recuerden, mi nombre es Cristian Ortiz y es un placer para mí acompañarlos en este canal de YouTube.